decirle aquí la maniobra, así que si no se me escucha, por favor, me levantan la mano y me dicen que o le baje el ritmo o module un poquito más. Porque, bueno, este es un tema que a mí me gusta, me apasiona, y a veces me voy por las ramas y empiezo a hablar un poco más rápido de lo que debo. Así que en el caso que no me entiendan, por favor hagamos un interactivo, yo les pido que colaboren. La pandemia nos dejó a todos los académicos bastante traumados de hablar en una pantalla y necesitamos interacción con el público. Y bueno, me van a ver aleteando antes de empezar a conversar y voy a pedirles que me puedan hacer un feedback si me equivoco, si tienen algo que aportar o si conocen algo que sería relevante que conversáramos. Yo encantado de poder incorporarlo en la conversación. Yo agradezco la cápsula, agradezco mucho la invitación que me hizo Ciencia, Tecnología y Sociedad, y agradezco al lugar donde estamos, la Biblioteca Regional. Es un hermoso lugar y bueno, me sorprendieron con la cápsula, quedó muy bonita, así que la voy a copiar después. Bueno, yo los llamé, o me invitaron acá para que les hablara de tiburones. Mi línea de investigación principal en la universidad son los tiburones. Y bueno, a ver si empezamos. Y dentro de la universidad pertenezco a la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos. Dentro de la facultad estoy adscrito al Instituto de Ciencias Naturales y ahí tengo mi laboratorio. No hace mucho, recién cumplí 2 años en la universidad, después de haber estado en Australia haciendo mis estudios de doctorado y postdoctorado. Y bueno, estamos trayendo aquí a Chile un poquito de lo que he aprendido a lo largo de mi vida de investigación. Y bueno, la charla se llama La necesidad de un mar lleno de tiburones, pero les puse un título en pequeñito, que es más que todo lo que les voy a conversar, que es redescubriendo los grandes depredadores de Chile. Porque, bueno, no sé si se enteran o si han sabido anteriormente que Chile tiene tiburón. Es la primera pregunta que tengo que hacer obligatoriamente. Y bueno, lo siento por haberlos traído con publicidad engañosa. La palabra tiburones vende. Y bueno, muchos vienen aquí a aprender de tiburones, pero yo no les voy a hablar de tiburones. Yo les voy a hablar de peces cartilaginosos. Y los peces cartilaginosos incorporan a 3 tipos de peces diferentes, que son los tiburones, las rayas y las quimeras. Así que ahí, los que vinieron a ver esto, yo no voy a hablar de ello, ¿ya? Esto es la tela y es parte de la mala publicidad que tienen estos peces, ¿ya? Así que, si quieren, podemos conversar más adelante al respecto de los ataques y las probabilidades de tener un encuentro, pero esto no ocurre por lo general, ¿ya? Entonces, volviendo al tema que nos convoca, yo tiburones lo uso como un término genérico para referirnos a este grupo de peces. Y este grupo de peces tiene una característica bastante particular que los hace únicos dentro del árbol evolutivo, que es que no tienen un esqueleto óseo, no tienen huesos. Y todo su soporte esquelético lo hacen a través de cartílago. El cartílago que tenemos en la oreja, tóquense la oreja, es el cartílago, y eso es lo que le da el soporte esquelético a estos animales. Y bueno, dentro de la diversidad natural tenemos dos clases. La más conocida, que son los tiburones circo. No tan. Tenemos 2 clases, los tiburones y las rayas, que son, en el contexto de la evolución, son grupos hermanos. Los tiburones y las rayas básicamente son lo mismo. Y tenemos un grupo que es el abuelo de los tiburones, que son las quimeras, que son estos peces bastante extraños que no parecen tiburones. ¿Ya? Y en términos generales, vamos a hablar de la gran biodiversidad que tenemos en nuestro planeta. Tenemos aproximadamente 1200 especies de peces cartilaginosos, ¿ya? Y bueno, y sacándolos un poquito del prototipo tiburón, la mayoría de las especies están concentradas en este tipo de formas, ¿ya? Son animales de pequeño tamaño, nos llegan, el 80% de las especies nos llega más allá del metro. Son de colores oscuros porque básicamente están camuflados en su ambiente. Y bueno, tenemos algunos especímenes bastante más extraños, como estos animales de acá abajo, que son de unos cuerpos bastante grandes, que son las quimeras.
Y bueno, y la forma curiosa que tienen las rayas, esta adaptación que tienen para vivir en el fondo, que básicamente comprimen todo su cuerpo. Bueno, anatomía básica de un tiburón, la mayoría está familiarizado con ella, pero como todos los peces, tenemos un conjunto de aletas pares. El conjunto de aletas pares, si lo llevamos a los vertebrados superiores o a nosotros, las aletas pares son los brazos y las piernas. Y en los tiburones serían las aletas pectorales y las aletas pélvicas. ¿Ya? Y aparte tenemos un conjunto de aletas impares, que son las que le ayudan a tener maniobrabilidad en el agua. Perdón. Y este conjunto de aletas impares empieza desde la cola, que es el principal motor del tiburón, hacia las aletas dorsales, que son las que le ayudan a mantener la dirección. Bueno, hay un estudiante de la universidad, a los que quieran, esto es lo que pasa allá arriba. Y bueno, este es el gran ramillete de conjunto de especies que involucran los peces cartilaginosos. Se distan quizás bastante del modelo que tenemos de este tiburón grande de dientes gigantescos que come gente. No, sáquense ese concepto de la cabeza, ¿no? Y vámonos a esto. Empecemos del cero y permítanme maravillarlos un poquito con el conocimiento de la biodiversidad mundial y vamos a acercarnos un poco a Chile. Sin contar a mis estudiantes, ¿alguien de ustedes sabe cuántos tiburones hay en Chile? Ya, que si tira un número le tengo un regalito. Fuerte. 1. Ya, 14. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 50 tiburones. ¿Ya? 100. Por allá dicen 100. ¿Alguien dice más? Ya dicen 1000. 1000 es a nivel mundial. Ya no nos podemos tirar tanto, ¿ya? Lo que sí tenemos que ver es que, bueno, hasta la fecha hay 104 especies, ¿ya? De tiburones, o sea, de los tres conjuntos. Hablamos de tiburones, rayas y quimeras. Y en términos estrictos, en el sentido estricto de la palabra, tenemos 55 tiburones. Es decir, que hay dos respuestas correctas, así que les tienen un regalito por aquí, ¿ya? Sin embargo, se dan cuenta que no tenemos esta riqueza en nuestra retina, no sabemos que existe esta gran diversidad. Y están aquí en la playa, están en las costas de todo Chile. Y ya empezaron a mirar raro y ya empezaron a pensar de que no me voy a meter a la playa. ¿Ya? Permítanme mostrarles un poco más. Sin embargo, este número es bastante grande, ¿ya? Y no podemos denominar a toda la biodiversidad que está reportada porque esto es en base a registros de animales que no necesariamente viven acá, sino que tienen distribución a nivel global y pasean por las aguas de Chile. Cuando viene el verano bajan del Ecuador, cuando llega el invierno suben desde la Antártica y eso incrementa el número de especies que tenemos registradas. Sin embargo, tenemos 63 especies que son residentes, que viven en Chile. Y de esas 63, 48 son comunes y son relativamente abundantes. Dentro de esas 48 tenemos un alto nivel de endemismo. ¿Saben lo que es el endemismo? De estas 48, al menos la mitad son exclusivas de Chile. No existen en ninguna otra parte del mundo. ¿Ya? Sin embargo, de estas 48, 28 especies son e interactúan con las pesquerías. A pesar de esto, solamente existe registro en los anuarios estadísticos de pesca de 9 especies. Y esto es solamente una consecuencia de nuestro desconocimiento de la fauna. ¿Por qué? Porque es complejo reconocer los tiburones. La mayoría de las especies se parecen. Y si estamos hablando de un ambiente costero donde hay 3 o 4 animales que son muy parecidos, el desconocimiento nos hace simplemente que los agrupemos en un solo saco y decimos, no, este es un toyo, todos estos son toyos. Este es una raya, todas son rayas. Y eso hace que no podamos tener un seguimiento del real impacto que tenemos nosotros como humanos en las poblaciones naturales. Ya, nos fuimos a 9. ¿Cuántos de aquí ustedes pueden decir que conocen? Que sean chilenos, no me van a decir un tiburón blanco.
¿Conocen alguno? Ya les mencioné el toyo, les mencioné una raya. Bueno, dentro de las cosas que hacemos nosotros en el laboratorio, una de las principales es esto que estoy haciendo, es difusión. ¿Ya? Es principalmente hacer un proceso de reeducación con el público. Las generaciones más nuevas, más recientes, no vieron la película Tiburón, entonces para nosotros es más fácil llegar a ellos. Para los que son contemporáneos o quizás un poco mayores a mí, hay que hacer un proceso de reeducación de que la película Tiburón nos hizo un daño muy grande. A mí en lo personal me atrajo a este mundo, pero a algunos les causó algunos traumas y por eso dejaron de ir a la playa o simplemente se quedan con lo que la televisión nos educa. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestro proceso es llevar a reencantar a las personas con la gran diversidad nacional. Y aquí tenemos, creo que, 35 tiburones, rayas y quimeras que son comunes y abundantes en nuestra costa. Este es el afichito que tengo aquí en versión miniatura, no los tenemos todavía en grande, pero si cuando estén listos me lo traen, se los cambio por uno más grande. Bueno, y ahora yo les voy a hacer un poquito de catarsis personal, porque en realidad les he contado bastante, pero les he contado muy poco. Entonces yo les quiero contar por qué me gustan ellos, por qué me gusta estudiarlos, porque bueno, básicamente son depredadores marinos exitosos, que han colonizado todos los cuerpos de agua de nuestro planeta. Los tiburones no son exclusivos de agua dulce, del mar. Hay tiburones en agua dulce, hay rayas en agua dulce. Son componentes clave de todos los ecosistemas acuáticos. No necesariamente como depredadores tope, como creíamos antes, sino que se encargan de regular toda la cadena trófica a diferentes niveles. Y este control que hacen es un equilibrio ecosistémico. Y esa parte es súper interesante desde el punto de vista de la investigación. Sin embargo, hay también una necesidad. Es una necesidad de protección. ¿De protección de qué? De nosotros. Porque si bien los tiburones tienen una historia evolutiva que la podemos rastrear hace más de 400 millones de años atrás, y que producto de esta evolución se ha florecido esta gran diversidad de especies, la era moderna de la pesca ha hecho que muchas de las poblaciones naturales sujetas a una pesquería empiecen a colapsar. Y colapsan porque básicamente los tiburones es un modelo exitoso que probó la naturaleza hace un montón de tiempo y no ha tenido la necesidad de cambiarlo. Por lo tanto, no es tan eficiente. Y la eficiencia lo podemos poner en términos de que crecen muy lento y son muy longevos. ¿Ya? No podemos decir que todos son así, pero tenemos tiburones, ya hace poco se hizo una publicación, una investigación, de un tiburón que dataron aproximadamente de 430 años. Entonces estamos hablando de animales bastante longevos. El común de los tiburones que tenemos acá en la costa no van a llegar a esa edad, pero llegan a niveles de 20, 25 años. Que si lo comparamos con una sardina que tiene un ciclo vital de 5 años, estamos hablando de bastantes órdenes de magnitud diferentes. Además, dan muy pocas crías. Si lo comparamos de nuevo con los peces, porque básicamente es más fácil para nosotros familiarizarnos con asociar a los tiburones a los peces, ¿ya? Y a los peces que nos comen. Entonces, si recuerdan, los peces pueden desovar, liberan muchos huevos al ambiente, y estamos hablando de 1000, 10.000 huevos cada hembra que está liberando al ambiente. ¿Ya? En el caso de los tiburones, el máximo que un tiburón puede tener son 300. Y el único que es capaz de tener 300 es el tiburón ballena, que mide 17 metros de largo. Entonces, si nos vamos al conjunto de todas las especies, la mayoría de los tiburones está teniendo entre 1, 2, 6, algunas especies tienen 12. Y si lo vemos, es dramáticamente bajo si lo comparamos con cualquier otro animal. Y estamos teniendo números, si hablamos desde el punto de vista de la biología reproductiva, algo muy similar a lo que ocurre con los vertebrados superiores, con los mamíferos. Y los tiburones tienen una biología reproductiva muy parecida a la de los mamíferos. ¿Por qué? Porque invierten bastante en su energía
para asegurar que su descendencia salga competente. O sea, no tenga que competir con nadie más, sino que viene a ocupar su rol en su ambiente. Y aparte, como si no fuera poco, se demoran mucho en llegar a su primera reproducción. ¿Ya? Y aproximadamente se demoran la mitad de su vida en crecer, madurar y estar listos para reproducirse. Entonces, cuando nosotros como seres humanos intervenimos la cadena y empezamos a capturar diferentes especies, porque bueno, tenemos que pescar, tenemos que comer, estamos capturando poblaciones, estamos capturando ejemplares que no han podido contribuir a la próxima generación, y ese efecto aditivo empieza a generar un desgaste en la población que a largo plazo genera un declive y empezamos a tener alarmas de extinción. ¿Ya? Pero bueno, esas son las cosas malas. Las cosas buenas es que han sido relativamente abundantes, como les dije anteriormente, han colonizado todos los ambientes, y eso hace que tengamos mucha interacción con ellos, son relativamente abundantes en las costas. Y por ese efecto de la abundancia, sustentan numerosas pesquerías a lo largo de todo el planeta. Todos los países ribereños han pescado o pescan tiburones. Y también van a decir, aquí no pescan, o porque yo nunca me lo comí. Ya vamos a ver. Antes de irnos para allá, profundicemos un poquito en lo que los hace diferentes de los otros peces. Como les dije anteriormente, y como pueden ver ahí en las imágenes, el esqueleto de los tiburones está hecho de cartílago. Y es simplemente porque es una ventaja hidrodinámica. Al tener menos peso, el esqueleto de cartílago simplemente genera menos resistencia y puede obtener una mejor eficiencia de agua. Además, y siguiendo con el tema de la eficiencia, los tiburones, a diferencia de los peces óseos, los peces con hueso, no tienen escamas, sino que tienen la piel recubierta de pequeños dientes. Y son pequeños porque son en miniatura, son bastante pequeños, y las cargas, no sé si se dan cuenta ahí, son de aproximadamente 20 micrones. Y estos dientes son de origen dental, esta cobertura es de origen dental, vienen de las mismas células embrionarias que tienen los dientes y tienen dentina, o sea, están recubiertos de dientes que están inclusive asociados en la forma de su dentadura en la boca con la forma de los dentículos. Entonces, aquí tenemos dos especies y en términos generales, los dientes en la boca van a tener básicamente esta misma forma de los pequeños dientes de miniatura que tienen en el cuerpo. Y si alguna vez han tocado un tiburón, es lo que le da esa textura de lija a la piel. Si lo tornan de la cabeza hacia la cola, es lisito. ¿Por qué? Porque las puntas están dirigidas hacia la cola, y eso hace que haya menos roce con el agua y mejora la eficiencia del nado. En cambio, si pasamos la mano de la cola hacia la cabeza, sentimos todas las puntas y es lo que le da esa característica aspereza. Además, los dientes son bastante espectaculares. Estos animales, o esta rana evolutiva, fueron los primeros animales que tuvieron mandíbula. Y al tener mandíbula, bueno, hagámosla bastante entretenida. Y los dientes de los tiburones están adaptados a su presa. No todos los tiburones tienen el mismo tipo de dientes. Y como se dan cuenta en esas tres imágenes, son tres especies diferentes de tres peces que comen cosas diferentes. Ya, el primero, que tiene esos dientes puntiagudos, que son quizás más familiares a los que tenemos en conocimiento, son dientes que están diseñados básicamente para sostener, son tenedores. Ya, lo que hacen es agarrar la presa y con eso la manipulan. Mientras que tenemos otro tipo de dientes, que son de base más gruesa, menos puntiagudo, que los tenemos para otro tipo de presa, quizás con mayor manipulación que la otra. Mientras, si se dan cuenta, este que está al medio no parece que tuviera dientes. Y cada una de esas celdas que ven ahí es uno de los dientes, pero son dientes que no tienen punta y están hechos básicamente para moler. Entonces comen choritos, comen cangrejos, y son por lo general rayas o un par de tiburones, de especies de tiburones que se alimentan de todos los invertebrados duros que están en la costa. Entonces no les sirve de nada tener una dentadura puntiaguda, porque bueno, voy a comer un erizo y se me van a romper los dientes. Sin embargo, si se le rompe un diente a un tiburón, tiene
algo bastante mágico que quisiéramos tener todos, es el hecho de que pueden reemplazar individualmente un diente. ¿Ya? Los dientes están activos, por lo general son 4 o 5 filas de dientes que están activos. Activos significa que están en contacto con el ambiente, pero en la encía tienen una hilera, una fila completa embrionaria de dientes que van a regenerarse a pedido. Si se me cae uno, voy a mover toda la fila y simplemente voy a tener una cadena sin fin de dientes. Por eso los registros fósiles están llenos de dientes de tiburón. Y en ese aspecto Chile es bastante rico en el registro fósil, porque tenemos muchos tiburones que se han encontrado en los depósitos fosilíferos. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, dentro de las cosas que los hacen diferentes está la percepción ambiental, cómo se relacionan ellos con el medio. Y es algo súper interesante porque no solamente tienen los sentidos que tenemos todos, el gusto, la vista, el olfato, sino que tienen sentidos especiales. Y uno de los sentidos más especiales que tienen ellos es la capacidad de detectar impulsos eléctricos. Ellos tienen electrorecepción. Muy pocos animales tienen electrorecepción, y esto lo hacen a través de unas células especializadas que se llaman las ámpulas de Lorenzini. Y si se dan cuenta, son estos hoyitos que parecen acné, y son poros que están alrededor de la boca, en el hocico y en las rayas en la parte ventral, que tengo una imagen mejor. Ahí. Estas líneas que ven en la cabeza de esta raya son las ámpulas de Lorenzini, y cada una de estas va conectada exclusivamente a un lóbulo del cerebro. Y lo que hacen estas células, y la única función de ellas, es percibir el impulso eléctrico que generan los demás animales. Todos los animales, nuestro ritmo cardíaco genera un campo eléctrico. Al ser un ciclo, genera siempre un campo eléctrico, y estos animales se especializan en detectar el campo eléctrico de sus presas. No de todos, porque en realidad hay un montón de estímulos en el ambiente, sino que me interesa este pulso, y se entrenan a lo largo de su vida para detectar este pulso. Bueno, y ahora, empecemos con el hombre. Esta imagen, a falta de algo mejor, tengo que traerme la de los aborígenes australianos, quienes dentro de sus culturas tenían la rutina de generar pinturas de su estilo de vida, y ha quedado un muy rico registro de la interacción que tenían ellos con los tiburones. Tenemos que hacer el paréntesis diciendo que la fauna de tiburones que existe en Australia es bastante diferente, y tenemos, por ejemplo, estos grandes peces sierra que están en la costa, que se convertían no solamente en alimentos, sino que se convertían en armas, entregaban cuero, entregaban un montón de productos, y muchos de estos pueblos originarios florecieron gracias a la explotación o al uso de los tiburones. Pero ya no nos vayamos tan lejos, vámonos acá. En los pictogramas de la Catedral de Médanos se han reconocido 124 especies de peces. Por ahí está el número. Y dentro de ellos hay un gran registro de dibujos que se creen que pueden ser tiburones. Es imposible decir si son tiburones, pero por ejemplo, con harta imaginación, ahí nos damos cuenta por la forma de la cola que tenemos abajo una ballena de mayor tamaño, y arriba tenemos un pez mayor. ¿Ya? Y estos son registros que tenemos en nuestras costas de nuestro chango, porque estamos en la región changa, de aproximadamente 4.500 años antes del presente. ¿Ya? E inclusive hace poco dataron un anzuelo que fue hace aproximadamente 8.500 años. Es un anzuelo grande. Entonces hay un uso, pero simplemente a nosotros se nos olvidó que existían los tiburones. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar. Aquí también hay otro pez. Este es un tipo albacora, porque tenemos aletas diferentes, tenemos la forma de la cabeza diferente. Pero, si se dan cuenta, en esos dibujos del dibujo, se ve una embarcación, y la embarcación está capturando un pez.
Y si se dan cuenta, no todos son los mismos. Pues podemos decir que hay una ballena, por ahí hay un tiburón, y hay un montón del registro. Las personas que han estudiado esto han dejado bastante bien documentado la cantidad de peces que hay. Y dentro de ellos hay no solamente tiburones, sino mantarrayas. Bueno, como les contaba anteriormente, es imposible que lleguemos a una pesquería sustentable o un uso sustentable porque simplemente nos hemos concentrado en sacar cuantos tiburones podamos porque hay una necesidad, ¿ya? Y esta necesidad va en suplir carne, hígado, cartílago, mandíbulas, piel y aleta. Por lo general van a suplir a los mercados internacionales. Sin embargo, hay pequeñas comunidades que tienen un consumo local de tiburón. Por lo general, y esto lo digo sin temor a equivocarme, todos aquellos que han ido a un mercado, a un terminal pesquero, que han ido a comer pescado frito, lo más seguro es que en algún momento de su vida hayan comido tiburón. Y no se den cuenta. Y es rico. La carne de tiburón es rica, pero nos dicen, le vendo tiburón. Nadie va a querer comprar tiburón, porque simplemente no sabemos. Decir, no, eso no sabe rico, o no, me está vendiendo cualquier cosa. Y nos concentramos simplemente en comernos los 2 peces chilenos y ignoramos un montón de la riqueza culinaria que tenemos en la calera. Pero bueno, haciendo ese paréntesis, esta foto de aquí de Chile, la de allá de aquí de Chile, la del medio no es chilena. Y no es chilena porque hace aproximadamente más de 10 años prohibimos el aleteo en Chile. El aleteo es simplemente la práctica que ocurría para satisfacer el mercado asiático de aletas de tiburón, y lo que hacían los pescadores era básicamente capturar un tiburón, cortarle las aletas, y como las aletas cuestan plata, guardo las aletas en la bodega y boto el cuerpo del tiburón. ¿Ya? Entonces lleno mi bodega de aletas, que si considerablemente tengo el equivalente de tiburones de esa cantidad de aletas, se vendería la embarcación. Entonces había una captura indiscriminada y un desperdicio gigante asociado a eso. ¿Ya? Finalmente se pudo en Chile regular esta actividad y ya no es legal. No se puede desembarcar un tiburón sin sus aletas. Si va a capturar un tiburón, si quiere vender aletas, tiene que vender también el cuerpo. Y así indirectamente regulamos el volumen de lo que se está manejando, de lo que se está desembarcando, porque todavía no hemos podido lograr una conciencia de que estos animales necesitan un manejo especial y regulado. Pero vamos a ver ahora, no me quiero extender. Bueno, en términos generales, y estos son números aproximadamente hasta hace 10 años atrás que se hizo este análisis, si se dan cuenta, el único mensaje que yo les quiero mostrar, esta es una curva acumulada del desembarque, de la comercialización de tiburones, de las 3 categorías en todo el mundo. Si se dan cuenta, estuvo subiendo bastante, hubo un incremento bastante alto que básicamente llega aproximadamente al 2005, 2006, donde se empieza a evidenciar esta declinación en la comercialización de productos de tiburón. ¿Ya? Y esto ocurre porque la demanda, si pudiéramos graficar la demanda ha seguido exponencial. Cada vez hay más necesidad de proteína, cada vez somos más en nuestro planeta, y esta es una fuente de proteína rica, barata y accesible. Y eso hace que se incremente la necesidad de capturar tiburones, por así decirlo, la necesidad. Pero por mayor esfuerzo que salgan los pescadores a pescar, ya no van quedando tiburones y podemos empezar a ver la zona oscura de la curva, donde ha habido una marcada disminución de los desembarques de tiburones. Y esto, bueno, como yo les estaba contando, entonces, esto se genera simplemente porque tenemos este círculo vicioso de la necesidad de proteína, estamos aumentando nuestra población rápidamente, y eso hace que haya un aumento de la demanda. Cuando vamos al mercado, el único pez que está por debajo de los 4.000 pesos son los tiburones. Y le están dando una reineta fileteada por 8.000 pesos versus el kilo de pollo a 3.500.
final tengo que hacerlo rendir, el bolsillo, y tenemos que comer. Entonces ahí cuando el casero le dice, ya, prepárelo así, para que le sepa más rico. ¿No te parece? Si póngale en leche o póngale en vinagre un ratito y le va a cambiar el sabor. Y también va en medida de la disminución de la calidad de los peces que tenemos en nuestras costas. Tenemos cada vez menos peces y tenemos peces más pequeños, tenemos más difícil acceso a los peces que tradicionalmente consumimos. Y eso hace entonces que empecemos a tener una selectividad hacia estas cosas nuevas que la probé, me la contaron, la voy a probar, me gustó y empiezo a demandar. Entonces empieza a aumentar el consumo, pero debido a las características biológicas que tienen los tiburones, empezamos a disminuir la población. Y conlleva a lo que se denomina un colapso de la pesquería. Y este colapso de la pesquería disminuye la oferta, ya no hay tiburones, pero sigue habiendo demanda porque hay una necesidad de proteína. Y seguimos ese proceso. Cambiamos de especie hasta que la desaparezcamos, y una vez que se desaparece, cambiamos la especie. Y eso es básicamente nuestra rutina. Y en todos los países a nivel mundial que capturan tiburones, hay un conjunto de características que se repiten. Que hay una ausencia de manejo pesquero, una disminución de la población y un colapso. En todos. No ha habido un país que capture comercialmente tiburones donde esto no ocurre. Lo que nos lleva a que tengamos un alto porcentaje de las especies que están, de las especies a nivel mundial, que se encuentran en peligro de extinción. Yo le digo peligro de extinción porque es una palabra que es fácil de reconocer, muchos la han escuchado. En términos generales nosotros lo denominamos en categorías de amenaza, porque las categorías de amenaza son las que genera la lista roja de especies amenazadas. Y este es una información que viene desde una organización internacional que es la IUCN, y esta organización agrupa científicos de todo el mundo que se encargan simplemente de encontrar, de analizar la información básica de cada una de las especies de flora y fauna de nuestro planeta y se meten en un modelo de riesgo. Entonces, con la mayor cantidad de información que le entreguemos, este modelo nos da una probabilidad. Y esta probabilidad se establece en función en este semáforo, ¿ya? Y este semáforo es básicamente lo que nosotros denominamos las categorías de amenaza o de no amenaza, y todas las especies de flora y fauna de nuestro planeta pueden ser clasificadas en este semáforo. No todas están, porque es un proceso largo, laborioso y requiere bastante información. Cuando no hay información, básicamente la especie se lista en la última categoría, que es esta categoría gris, que no significa que no está reconocida como especie, sino que no hay suficiente información para poder avanzar en la evaluación de riesgo. Cuando empiezan a aparecer ciertas situaciones, como la disminución de los desembarques, el aumento de la demanda de un producto, o simplemente empezamos a tener un poquito más de conocimiento en una especie en particular, podemos avanzar en las evaluaciones. Cuando hay especies que son de una gran distribución geográfica, están presentes en todos los océanos, tienen muchas crías y no se pescan, o no tienen una fuente de amenaza, esa especie se categoriza en las únicas verdes que tenemos, que es cerca de amenaza, o sea, una especie que básicamente podría estar amenazada si se mantiene una conducta, por ejemplo, no sé, pescadores recreativos. Entonces los pescadores recreativos no generan una amenaza para la población mundial, pero si aumenta la cantidad de pescadores recreativos, esto podría generar una amenaza. Pero no hay ningún otro antecedente, entonces quedan en categorías de amenaza. Sin embargo, a medida que vamos aumentando nuestra información o nuestro entendimiento de la especie como tal y de las amenazas que esta especie tiene en el ambiente, empezamos hacia arriba. ¿Ya? Y finalmente terminamos en las categorías de extinción. Tenemos nosotros definimos dos categorías de extinción. Una es extinción en el ambiente,
y es cuando solamente quedan ejemplares de esta especie en zoológicos o en reservas. Y tenemos el el ELEGIS, que es la categoría última, que es donde no queda ni un ejemplar viable de esa especie. Y esto no es lejano. Año a año se extinguen aproximadamente 100 especies de flora y de fauna a nivel mundial. Estamos viendo extinciones en nuestra escala de tiempo. Nuestra escala de tiempo es pequeña. Y eso es dramático porque estamos acelerando el ciclo con el cual las extinciones ocurren naturalmente en la vida. Los ciclos de extinción duran miles de años. Nosotros estamos acelerando esto y lo estamos bajando a cientos, cosa que es preocupante. Y bueno, en contraste, hasta el 2015, el 47% de las especies presentes en aguas chilenas no tenía información suficiente para ser evaluada. Y esta información es básicamente conocimientos sobre su biología, sobre su distribución geográfica, sobre su hábitat y finalmente el último término, que es el que manejamos mayor, con mejor calidad, que son los tamaños poblacionales. Es muy difícil llegar a estimar tamaños poblacionales porque requiere un montón de información y esto va con un proceso escalado en su complejidad. Sin embargo, hace 5 años nos embarcamos en un proyecto a nivel global que era que buscaba cambiar esta situación. ¿Ya? Y entre el 2019 y el 2020 logramos evaluar aproximadamente 900 especies de todas las 1200. No las evaluamos todas porque hay algunas que ya estaban evaluadas, las más populares, donde hay más información estaban evaluadas. Nos concentramos en aquellas donde no había suficiente información o que no habían sido visitadas en mucho tiempo y nos dimos esta titánica labor, y nos dimos porque fuimos aproximadamente 150 científicos a nivel global y en particular para nuestras especies hubo 5 talleres donde participamos científicos nacionales que somos adscritos a la rama del grupo de expertos de tiburones de la IUCN, que nos enfocamos básicamente en poder condensar toda la información disponible de cada uno de los animales. Entonces es un gran trabajo que se hace y porque es un proceso muy mecánico por el tema del modelo. Entonces nuestra información la convierten en datos, le sacan todo el amor que uno le tiene a esa especie y lo convierten en números, entonces lo hacen más objetivo. Si lo hiciera yo sería otra cosa, pero yo no soy el que lo hago, yo estoy entregando información para el modelo. Y eso nos permite al día de hoy tener bastante más información de lo que tenemos. ¿Ya? Y en base a los últimos antecedentes que se revisaron en el 2020 y el 2021, el 2020, perdón, podemos decir que tenemos 37 especies en categoría de amenaza y 57 en categorías no amenazadas. Sin embargo, todavía quedan 10 especies donde no tenemos suficiente información para alimentar el modelo. Y estos números quizás no signifiquen mucho, pero yo quiero que se den cuenta de esto. Entre el 2008 y el 2018 teníamos 19 especies en categorías de peligro, en categorías de amenaza. Y cuando hicimos la evaluación nueva, subimos de 19 a casi 36%. Aumentamos el número de especies que estaban en categoría de amenaza. Y en todas que suben de categoría, y en todas las especies, es por efecto de la sobrepesca. No hay ninguna otra explicación, no hay ninguna otra amenaza. Porque aquí se consideran todas las amenazas que puede tener una especie, por ejemplo, la destrucción de hábitat, cambio climático, todo. Y es un patrón que se recurre en nuestra pesquería. Y por lo general, esto es lo que vemos en el normal desempeño de una pesquería de tiburones. Estos que están aquí son tiburones pelágicos, son tiburones más
asociados al modelo tiburón que podemos reconocer. Son muy parecidos al tiburón blanco, ¿no? Vuelvo para allá. Pero son tiburones que no están cerca de la costa, que están aproximadamente 20-30 kilómetros más allá frente a nuestras costas, pero bastante más alejados, llegan a gran tamaño y son por lo general migrantes a nivel mundial. Eso tiene una gran distribución y por lo tanto, no por efecto de Chile, tenemos algunos tratados internacionales que protegen o regulan el comercio internacional de esos animales. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de especies nacionales, no tenemos ninguna regulación pesquera porque no son considerados una especie pesquera, sino que son considerados fauna acompañante de otra pesquería. Eso quiere decir que son animales que se capturan y mueren por efecto de un arte de pesca, de un anzuelo o de una red que se puso en el ambiente que iba destinado a capturar otro animal. ¿Ya? Y esto es preocupante en el caso, por ejemplo, de las rayas águilas, que tenemos 2 rayas águilas, y si se dan cuenta, básicamente eso es lo que estamos viendo en el terminal pesquero, donde estamos viendo aletas de rayas casi todo el año. Y se preguntarán por qué. ¿El video? Sí. Ya voy a ver si lo puedo dar. Este es un trabajo que estamos haciendo con la ONG Cifamate de la Península Mexicanas, y si se dan cuenta y con harta imaginación van a empezar a ver unas manchitas. ¿Ya? Esto es un dron, un video tomado desde arriba de la superficie del agua, donde en una visita, ahí abajo se ve, en una visita en la playa grande de Mejillones podemos contar hasta 120 rayas. Estos animales vienen acá todos los años. Todo el verano vienen y pasean en nuestra casa. Y están ahí en la roca. Y ven que sean pequeñas. ¿Es igual? Video. Ese es el comportamiento que vienen acá. Vienen estas rayas, después de pasear, todavía no sabemos a dónde, vienen acá a descansar sobre el fondo marino. Pero además de venir a descansar, vienen a dar a luz. Son animales de hasta 2 metros de ancho entre las puntas de las alas. Y una hembra trae una cría. Miren el tamaño de la cría, la escala son 30 centímetros. Ese es un bebé recién nacido capturado aquí en Mejillones. Estos animales interactúan con la pesquería. Los pescadores, obvio, tienen sus redes, están capturando cabillas, están capturando cualquier otro pez, y estos animales, al ser tan grandes y bueno, no preocuparse de por dónde van pasando, se enredan y mueren a causa de esta interacción. Y estamos encontrando tanto madres adultas como bebés en la misma red. Y eso es preocupante. Y aparte, y volviendo a los tiburones de nuestra zona, tenemos 4 tiburones en peligro crítico de extinción, que son todos los tollos que nos comemos de aquí del mercado. Antofagasta es una riqueza, tiene una riqueza que yo no la tenía dimensionada hasta que empecé a trabajar acá, de tollos costeros. Tenemos estas 4 especies que a nivel global están en peligro de extinción. Tenemos al último, al toyo manchado y al toyo fino, que son exclusivos de Chile. No existen en ningún otro lado, pero nos los estamos comiendo a una tasa bastante acelerada. Y bueno, se dan cuenta que son bastante parecidos todos, porque básicamente ocupan el mismo ambiente. Entonces están en las playas de arena, son tiburones que no tienen dientes, son tiburones que tienen placas y que están comiendo cangrejos, están comiendo moluscos, y son bastante diferentes al modelo tiburón. Inclusive el toyo manchado, que es el más grande de este conjunto, ese puede llegar hasta los 2 metros de largo. Es un animal bastante grande, versus los otros 3 que son de bastante menor tamaño. Y algo curioso ocurre con el toyo manchado. El toyo manchado lo ven ahí amarillo, pero los recién nacidos son amarillos con puntas negras. El adulto cambia a la coloración gris.
Y esto es básicamente porque este pequeñito del toyo manchado vive en las playas de arena y necesita ser amarillo para camuflarse y que no se lo coman. No son los únicos depredadores. Bueno, y esto es básicamente como lo vemos nosotros en el comercio, cuando llegan al puerto y cuando llegan en las lanchas a comercializarse en nuestra región. Bueno, yo quiero mostrarles un poco de lo que estamos haciendo, precisamente para poder... Oh, se me está yendo acá. Es un proyecto que vamos a empezar este año y esperamos que tenga un montón de información, y en especial en estos 4 tiburones que están en peligro crítico de extinción, es poder determinar dónde viven, porque vemos que llegan durante el verano, pero no sabemos el resto del año dónde están, a qué lado se van. Entonces tuvimos el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación para ponerle rastreadores satelitales a estos animales. Que me preguntarán, ¿qué es un rastreador satelital? Es algo bastante pequeño, es una marca que le ponemos en el cuerpo, y es una marca que registra posición geográfica, profundidad y temperatura del agua. Y es un montón de información que nos va a servir para, cuando terminemos el proyecto en 3 años más, poder modelar espacialmente dónde viven y a dónde se dirigen. Esta marca puede registrarse aproximadamente, puede estar viva o activa durante 300 días. Entonces vamos a tener una visión al menos de 1 año de vida de varios ejemplares que tenemos, que podemos comprar más de un TAC. Entonces vamos a tener un montón de datos de una población y vamos a saber, por ejemplo, esta es una investigación que pude participar en Australia. Esa antenita que ven en la aleta del tiburón tigre es un rastreador satelital. Este es otro tipo, es un poco más grande porque la especie objetivo es un poco más grande. Estamos hablando de tiburones tigre que son aproximadamente entre 1,5 metros, 2 metros, 3 metros. Entonces tienen unas letras más grandes que pueden resistir marcadores más grandes, pero ese es el tipo de información que se obtiene. Ahí hay 4 tiburones diferentes, cada uno de diferente color, y cada uno de esos puntos es donde el tiburón salió a la superficie, la antena del transmisor pudo enviar la información al satélite y en tiempo real pudimos rescatar su posición. Y asociado a eso, la temperatura, la profundidad donde vive. Entonces no solamente tenemos un rango de distribución o lo que se denominan barrios, o sea, dónde vive y hasta dónde se siente cómodo de andar, sino que aparte tenemos, como lo muestra este gráfico, los perfiles de profundidad, cómo uso el hábitat. Y si se dan cuenta, ahí se ve básicamente en el eje X vemos profundidad, y que tenemos básicamente un uso en superficie, pero de repente este tiburón se pegaba sus buceos hasta los 900 metros de profundidad. Así que son un montón de información que es necesaria para poder nosotros dimensionar el impacto que podemos tener. Y esto, bueno, les traigo el ejemplo de Australia, pero lo que vamos a hacer nosotros con estos transmisores no es algo nuevo tampoco en Chile. Han habido muy pocos intentos, y el último intento que se hizo fue con OceArch, que es una ONG americana, y se marcaron 6 tiburones azules, y este es uno de ellos. Y este es básicamente el trayecto que hizo durante 100 días, creo. Este se llamaba Gabriela, por Gabriela Mistral, y si se dan cuenta, cerca de Valparaíso, aproximadamente 20 kilómetros más adentro en Valparaíso, empezó su trayecto, y la línea amarilla muestra hasta dónde llegó. En la última transmisión fue cerca de la Chicaleta de Juan Fernández. Y otro de los proyectos que estamos elaborando en este momento y que estamos trabajando es en actualizar el Plan de Acción Nacional de Tiburones. El Plan de Acción Nacional de Tiburones es una herramienta de gestión pesquera que tiene 15 años de vida y que necesita ser revisitada, que necesita ser actualizada. Y esto significa simplemente una hoja de ruta con objetivos de conservación. Es donde el gobierno dice, necesitamos hacer énfasis en cada una de estas líneas. Son 6 líneas de investigación que se tienen y son 6 necesidades
para un consumo sustentable y responsable de los tiburones como recurso. O sea, el plan de acción se convierte en una hoja de ruta para evitar la extinción de nuestras especies. No todo es tan dramático como yo les he estado contando. Se están haciendo esfuerzos a nivel institucional y a nivel nacional a través de un conjunto de científicos que estamos trabajando en esto y que tengo el gusto de liderar este proyecto. Y esperamos de aquí a fin de año poder tener resultados. Y dentro de esto hay necesidades y amenazas que tenemos que enfrentar, como por ejemplo mejorar la capacidad de reconocer los tiburones. ¿Ya? Hay que hacer una asignación especie específica. Esto significa que cada tiburón sea reconocido como un objeto de pesquería y que hayan regulaciones adaptadas o que consideren la historia de vida de ese animal. Por lo general, lo que se hace es ponerlos a todos en un saco global y dicen, no, estos son peces, entonces hay una veda para esta fecha y listo. Eso es todo lo que necesitan. Y esa medida simplista nos hemos dado cuenta que no es efectiva porque siguen aumentando los desembarques, sigue aumentando el consumo y se sigue ampliando la explotación. Y uno de los objetivos principales es donde nos estamos encargando de formar gente en el laboratorio donde yo trabajo, que es llevar el concepto de conservación, de manejo y de uso responsable. Entonces el objetivo de nosotros también es convertir a los pescadores en agentes de cambio, porque si seguimos como hemos estado haciendo en los últimos 40 años, no es probable que queden tiburones en la próxima generación. En la próxima generación de tiburones, estamos hablando de los próximos 30 años, las 4 especies, al menos que les nombré, que están en peligro crítico, se van a extinguir localmente. Y esos son videitas para terminar. Y básicamente tenemos que decir cuál de los dos escenarios nos gusta. ¿Un pececito o sin